dos más, especialmente justo después de Trajano. ¿Quién sucedió a Trajano? Martín, cuéntanos. Pues así es, Andreu. Antes de pasar como tal a Adriano, recomendaré a la gente que si tienen la posibilidad, en el Museo Nacional de Bucarest hay una reproducción a escala de la columna de Trajano, y es muy interesante porque está diseccionada, porque tenemos que pensar que es de unas dimensiones colosales, ¿no? Y es muy interesante porque no deja de ser la representación como de una especie de cómic en la época de todo lo que fue la campaña militar, y es, pues bueno, yo se lo recomiendo a la gente porque la verdad que es muy interesante. Pero sí, nada más caer enfermo y morir Trajano, ya había nombrado un sucesor. Esto nos resulta curioso, ¿no? Porque tenemos que recordar que en la historia de Roma había una gran aversión a esa figura de la monarquía, pero aún así, durante esta fase del imperio, podríamos decir una fase ascendente, sí que había más costumbre de nombrar un sucesor. Precisamente los problemas del imperio vendrán después, cuando esa sucesión sea más problemática, por así decirlo, ¿no? Y como bien has dicho, Adriano también se le atribuyen unos orígenes itálicos. No se sabe exactamente si nació en la propia Hispania o nació en Roma, pero sabemos que su familia precisamente estaba ligada a uno de los grandes comercios que, después de lo del trigo, era precisamente que aún sigue siendo uno de los tesoros nacionales de España, que es el aceite de oliva, ¿no? La familia de Adriano no es originalmente hispánica, sino que es de ítalos, de romanos, que viajaron con los primeros escipiones, se establecieron y ahí empezaron a controlar todo este comercio, ¿no? Y todo eso fue progresando hasta crear casi un lobby que sería lo que respaldaría a estos emperadores, ¿no? Tenemos que pensar que, por ejemplo, Sicilia, Egipto, se decía que era el granero de Roma, pero Hispania también tenía mucha importancia porque era donde mejor estaban las condiciones para ese cultivo del tan preciado y tan sabroso aceite, ¿no? Bien, de la personalidad de Adriano podríamos decir que se le conoce sobre todo por su perfil de ser un hombre muy culto, también muy polifacético, ¿no? Pero además se le conoce por tener un carácter, bueno, ciertamente difícil, aunque para el carácter difícil lo remito a la gente a escuchar el programa de los emperadores locos, que yo creo que ahí ya tendrán ejemplos sobrados de gente que se le va un poco de las manos eso del carácter, ¿no? Bien, nada más llegar al poder, curiosamente, si Trajano es reconocido, aunque quizás de una forma simplista, por ampliar los márgenes del imperio hasta límites antes no conocidos, precisamente lo que hace Adriano es quizás darse cuenta de que no puede seguir expandiendo ese imperio, y antes de nada firma con los partos, con su rey Osroes, una tregua. Entonces hace retroceder la frontera romana hasta el Éufrates, ¿no? Esto podemos pensar que no cayó muy bien en las principales élites militares de la propia Roma, que tanto habían apoyado a su padre y que también había representado, perdón, Trajano, no su padre, eran parientes. Trajano era pariente por parte de una nieta de una hermana con la que estaba emparentado Adriano, pero no eran parientes directos, ¿no? Y más allá de eso, también se conoce la famosa frontera adriana en Britania, en las Islas Británicas, ese gran muro adriano que, por así decirlo, es un poco, durante la época se vio como ese símbolo entre la frontera entre la barbarie y la civilización, ¿no? Representada por esa gran construcción que aún se mantiene parcialmente hoy día, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver como principalmente Adriano era un hombre muy pragmático, ¿no? Podemos hacer ahí un poco el paralelismo de que lo que él quería era un poco reforzar todo lo que sería la política interna de Roma para hacer ese Make Roma Great Again, podríamos decir, ¿no? Y para esto llevó a cabo una curiosa amnistía fiscal. La cuestión del endeudamiento, la inflación y demás era algo que era un problema acuciante en esta época en Roma, y precisamente Trajano quiso solventar estos problemas con todo el tema de la expansión territorial, pero Adriano se pensó que tal vez la alternativa, pues eso, era una serie de reformas fiscales, una serie de reformas más al interior, que un intento de expansión continua del imperio, ¿no? También se le conoce por la profesionalización, o en cierta parte la burocratización del imperio, ¿no? Le dio poderes al Consejo Imperial, el Consilium Príncipes. Y bueno, más que nada, sobre todo se le conoce por ese gran amor por Roma. Se dice que de pequeño se le conocía como el Graeculus, ¿no? Que es como el pequeño griego, ¿no? Así que esa fascinación de
por el mundo heleno, se le conoce a Adriano pues eso, desde que era un niño prácticamente, ¿no? De hecho, curiosamente, como curiosidad, su padre, Trajano, y los emperadores anteriores se solían representar sin barba, o sea, afeitados. Esto es porque se relaciona con el mundo castrense, ¿no? Los militares y demás se vendían a sí mismos esa imagen suya, pues eso, afeitados, rasuраdos, preparados, ¿no? Con todo lo que supone. Sin embargo, Adriano se empieza a representar con barbado, ¿no? Y también con el pelo a tirabuzones y demás. Eso se quiere decir, aunque tal vez el ejemplo más claro de este tipo de representaciones es la representación de Marco Aurelio, era que eso, ¿no? Que él se veía más como un rey filósofo, tal vez, o como un emperador filósofo, que como un emperador conquistador militar, como era el propio Trajano, ¿no? su antecesor. Bien, por cerrar un poco, fue una época, ya digo, de estabilidad en las fronteras, ya que Adriano se encargó de reforzarlas, pero lo que no pudo solventar es esa área del mundo que, curiosamente, comentaba antes con Álvaro, que sigue de rabiosa actualidad, porque bueno, toda la zona de Palestina, Siria y demás, por aquellos años también estaba bastante revoltosa, ya que las revueltas judías y demás se daban desde los tiempos del propio Vespasiano, ¿no? Por lo tanto, es un problema que hereda Adriano y que no sabe gestionar muy bien, ¿no? Se conoce que en el año 131 se aprueba un edicto en contra de la circuncisión, se planea fundar sobre Jerusalén la Elia Capitolina, o sea, se pretendía reestructurar Jerusalén con una base romana, y sobre el templo ya destruido se pretendía construir un templo a Júpiter Capitolino. Obviamente no es de extrañar que entre los años 131 y 134 se diera una gran rebelión en esta zona, en la zona de Judea. Se dice que quien comandaba a los judíos de aquellas era un mesías que, bueno, era considerado un mesías en la época, que era Simón Ber Carpa. Y bueno, yo he tomado de Kovalyov la cita de que hubo alrededor de 580.000 muertes por este conflicto. Es verdad que los romanos tuvieron que entrar a sangre y fuego en toda la zona y pacificarla casi casa por casa, ¿no? Pero bueno, sí me parece una cifra muy, muy elevada, pero bueno, ya digo, no sé exactamente en qué fuente se basa, pero bueno, para que veamos que Adriano el pobre quería tener una situación tranquila y no liar la parda y tal, pero la verdad es que no pudo evitar. Quizás incluso como hoy día Trump también promete paz en el mundo y demás, pero hay veces que las circunstancias son ajenas a la propia voluntad, ¿no? Creo que eso es también lo que nos demuestra un poco el legado del propio Adriano. Y nada, los últimos días sí que se recuerda un poco más tristes del emperador, ¿no? Se dice que pasó los últimos años de su vida recluido en su mansión, abrazando todas aquellas pues joyas, esculturas y demás que había recopilado, y también se dice que le afectó mucho la muerte de un entre amigo amante, el famoso Antino. Se dice que es uno de los jóvenes más bellos que han existido en la antigüedad, ¿no? Y precisamente incluso el propio Adriano, tras una muerte trágica en el Nilo, ¿no? Por un accidente, Adriano estaba dispuesto a fundar una ciudad en su nombre, Antinópolis, ¿no? Para que, bueno, lo veamos como un hombre, pues eso, ¿no? De la grandeza de Adriano, pues sucumbía a los placeres de la carne como otro cualquiera, ¿no? Y en los últimos años de su vida incluso no fue capaz de superarlos. Y eso, básicamente, pues este es el legado de este gran emperador, que se le conoce como el emperador viajero, porque hizo un gran ruta por todo el imperio. Se decía que quería conocer eso, ¿no? Todas las provincias profundamente, informarse de primera mano, y esa ha sido la principal imagen que nos ha legado de él, a pesar de que, bueno, como hemos visto, es más complejo su imperio que simplemente esa imagen de un rey filósofo y viajero. Súper interesante todo lo que cuentas, Martín. Realmente es espeluznante ese número de muertes que comentas, pero claro, conociendo episodios, por ejemplo, como la resistencia de Masada, nos puede llegar a cuadrar, ¿no? Que en tiempos tan antiguos hubiera tantísimas muertes en un conflicto de este tipo, y lamentablemente es una zona del mundo que sigue estando en conflicto hasta el día de hoy, como es bien sabido. Pero nos vamos a quedar con el titular que has dado tú de que este emperador es el antecedente, es el germen de Milei por sus reformas económicas y de Trump por su América Gay. Pero claro, lo has pillado a la perfección, Andreu. ¿Verdad? Pues ya lo ponemos así, en grande, en negrita. Martín dice que de España viene